Bueno, vamos a dar comienzo a esta segunda conferencia con la que vamos a terminar, a concluir la jornada sobre hablas andaluzas que hemos hecho en este año 2022. Vamos a hacer una conferencia, bueno, va a hacer el ponente, el andaluz, pasado, presente y futuro de un dialecto español. Y el ponente, pues, don José Luis Montiel Domínguez. Así que voy a pasar a presentarlo y ya después, pues, haremos, bueno, clausuraremos las jornadas. José Luis Montiel Domínguez es profesor asociado de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva. Ha formado parte del equipo de trabajo de los proyectos de investigación La escritura historiográfica en español de la Baja Edad Media al Renacimiento, Variantes y Variación, La escritura elaborada en español de la Baja Edad Media al siglo XVI, Traducción y contacto de lenguas, y actualmente es miembro del proyecto La escritura elaborada en español de la Baja Edad Media al siglo XVII, Lengua epistolar y cambio lingüístico, que se encuentra financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y codirigido por Lola Pons y Eva Bravo. También es miembro del grupo de investigación La lengua española en su historia, del que es responsable José Javier Rodríguez Toro. Ha coorganizado el Seminario de Norma Lingüística de la Universidad de Huelva. Entre sus intereses se encuentra la investigación en aspectos combinados de estudios del discurso, sintaxis histórica, retórica y eficacia comunicativa, en cuya ejemplificación el paisaje lingüístico andaluz cumple un papel relevante. Y sin nada más, simplemente ya para concluir la jornada, pues agradeceros a todos vuestra participación, tanto a los que han estado en las dos jornadas como los que han estado en esta tarde, y deciros que el año que viene, pues, volveremos a estar aquí, volveremos a tener las sextas jornadas sobre las hablas andaluzas, aquí organizadas por el Ayuntamiento de Coria, y aquí en este salón de pleno o en cualquier otro espacio que tendremos aquí. Agradeceros de nuevo, agradecer a todos los ponentes que han participado en estas jornadas y espero veros a todos también aquí el año que viene en las próximas. Así que ya sin más, ya le dejo la palabra al profesor. Pues, bueno, pues muy buenas tardes. Bueno, agradezco al Ayuntamiento de Coria la invitación para participar en esta jornada, especialmente a Sebastián Camacho, que se puso en contacto conmigo, y nada, pues le agradezco a todos ustedes que también estén presentes, ¿no?, en un día de estos de partido de fútbol, que la gente parece que, bueno, es de un compromiso, ¿no?, que tienen con el andaluz, por lo menos un gusto, una afición por la lengua, ¿no?, de nuestra tierra. Bueno, voy a empezar poniéndoles unos vídeos. Perdón, sí. Bueno, este es el título de la ponencia. Entonces, bueno, es un poco general, así que voy a hacer como una exposición sobre temas de historia y también, bueno, cuál es la situación actual del andaluz y, bueno, quizás hacia dónde camina en este momento, aunque, bueno, no tampoco vamos a entrar en una futurología, ¿no?, porque es que aunque los historiadores de la lengua, como están acostumbrados a ver de todo, pues ya no se asustan de nada, pero bueno, vamos a ir viendo cuáles son los caminos por los que ha discurrido la historia de esta realidad, digámoslo así, de esta variante que, bueno, es tan rica, tan plural, tan heterogénea, que es hasta complicado definirla desde el punto de vista lingüístico. Lo primero que vamos a ver son una serie de anuncios para situarnos. Por ejemplo. ¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. Y no solo me refiero a la forma de hablar, que también me refiero a ese pellizco, a esa forma con la que te llenas el pecho de alegría, con la que rebañas un huevo frito, con la que te pintas el rabillo de ojo. Acento es que se te vean las costuras y los dobladillos, que se te escucha hasta el hipo. Da igual si es de la Conchinchina o de la línea de la Concepción, cajero del supermercado, catedrática o ministro. Manosea tus raíces, que de ahí siempre salen cosas buenas. A todo esto lo llaman ahora empowerment, ¿no? Sí, Lola, pero tú siempre lo llamaste poderío.
Tu tesoro, no lo pierdas nunca. ¿Cómo se pasa? Siguiente, ¿no? Sí. Este también es otro que tiene más o menos el mismo cariz, de orgullosamente andaluces de los supermercados, en el que nos va a exponer una retahíla de palabras de presumible origen andaluz. Brochería. Nómina. Malaforía. Pudero. Religarse. ¡Quiro! Mi arma. Milla. Remea. Jardazo. Jamacuco. Arrecibo. ¡Chumina! Señor. ¡Paquete! Taleado. Antier. ¡Embotado! ¡Rabugo! Compadre. Chimichanga. Chambao. ¡Embarcado! Queso. ¡Guarazo! Cocase. Atible. Cajote. Apamoná. Minita. Pato chac. ¡Mazo! ¡Chicharrillo! Jara. Jata. Ariete. Zagal. Espera. Neymar. Pescadungao. ¡Ensopado! Mochón. Arreguntarse. Bulla. ¡Sítrete! Mandao. Encalomao. ¡Berenjena! ¡Ana! Mira, ve. ¡Apañado! Y lo siguiente que vamos a ver es un... No sé si recuerdan estos dibujitos de PC/DC, el doblaje del gato Jinx. Dos ratones y pepa, un gato gitanazo. A la una, a la dos y a la dos. Vaya, ¿qué es lo que tenemos aquí? Un par de florecillas. Por la joya marchita. Parece que alguien me llama por el teléfono. Ya voy, no corréis. Hasta pronto, roedores. Nos vemos en vuestra casa, ¿eh? Soy un gato gitano más graciosito que nadie. No baile, hombre, espérate. ¡Hello! Habla Jinx, el mejor cazador de ratones del mundo. ¿Qué dice usted? ¿Que me dieron el premio Nobel de Literatura? Y eso que no sé escribir. ¿Y qué otra cosa hay de nuevo? Que también he sido elegido capitán del equipo olímpico de caza de ratones. ¿Acierto? Continúe. Por supuesto que recomendaré esa marca de comida para gatos mediante una módica y exorbitante suma, ¿de acuerdo? ¿Quieres saber el secreto de mi éxito? Pues mi siesta gatura especial y nada más. Al despertar de mi siesta especial, este hijo de madre gitana se levanta y acaba con todos los ratones. A mi siesta debo mi vigor, mi vitalidad y mi ferocidad. Y ahora que me he acordado, la hora de caer en brazos de Morfeo ha llegado. Buenas noches y adiós. De noche, cuando me acuesto me quedo dormido. Ya ves. ¿Tú sabes una cosa, Pepe? Yo creo que el gato bigotón no va a volver a dormir su siesta nocturna especial y volver a ver al Morfeo. Mis ojos zapatillos se cierran. Morfeo, abrázame. Bueno, acabamos de ver un par de anuncios y un corte de animación infantil que revelan la presencia del andaluz en distintos medios. El anuncio con mucho acento de Cruzcampo, el de Orgullosamente Andaluces, de una cadena de supermercados, y el memorable doblaje por el sevillano Florencio Castelló del gato Jinx de PC/DC. Podrían añadirse muchos más. En estos ejemplos se observan dos constantes en la proyección pública de este dialecto del español. En publicidad se asocia con lo auténtico o lo espontáneo para apelar a las emociones y resultar más convincente. En las series de animación también se asocia con lo gracioso, el ingenio o la hipérbole. Hay que decir que esta asociación
es muy antigua y después, bueno, se reproduce también, bueno, la típica exageración relacionada con el andaluz. Eso está, bueno, incluso en el libro de Buen Amor. Y después, bueno, pues hay muchísimas alusiones, incluso en, bueno, Valle Inclán, etcétera, ¿no? Y también en Menéndez Pelayo, sobre, bueno, la caracterización del andaluz como hiperbólico, exagerado, pero también mentiroso al mismo tiempo. Es decir, todo esto está relacionado con muchas veces los estereotipos, los tópicos infamantes. Pese a que lo andaluz, como decía, sea ciertamente terreno abonado para los tópicos, desde el autoelogio más encendido a la burla fácil, por una sobrerepresentación en la pronunciación, los estereotipos no siempre son totalmente infundados. En lingüística se sabe que las situaciones cotidianas o relajadas, esto es, no formales, dan pie a que los hablantes muestren sus cartas. La emotividad hace aflorar el consabido acento, los rasgos dialectales de pronunciación y hasta el humor. Existe, no obstante, una tendencia contraria, precisamente en situaciones formales, a ocultar esos rasgos. De ahí el obvio entronque histórico del andaluz con la variante castellana. Por tanto, resulta de todo punto tendenciosa la acusación de deslealtad lingüística, ya que los hablantes del nivel culto y medio pueden acercarse a la pronunciación estándar del castellano si la situación lo requiere. Y además no es ajena a la región la pronunciación castellana de la S alveolar, la J velar, la L lateral palatal, etcétera, sobre todo en comarcas del norte de Andalucía. Vamos a ver ahora un vídeo de la actriz Macarena Gómez, porque además los actores han podido sentir cierta discriminación por el acento, lo cual han podido constituir un obstáculo para su carrera profesional, pero aquí la actriz Macarena Gómez lo desmiente en una entrevista de hace unos años. Que destacar, y eso que ha pasado en Málaga. Sí. Ha sido la película más premiada, ¿no?, en el Festival de Málaga, y tú has sido la actriz revelación. Hombre, tan revelación no soy, pero para mí ha sido un placer recibir este premio, sobre todo porque ha sido el trabajo más duro al que me he enfrentado hasta ahora. Yo estoy muy orgullosa del trabajo que he hecho en esta película. Lo sufrí mucho durante el rodaje, creo que me absorbió demasiado. Me influenció mucho, me afectó durante el rodaje, lo sufrí. Y yo creo que era un premio merecido. ¿Estás contenta? ¿Lo estás disfrutando? A mí el verso, estudiar en verso no me costó tanto, la gente me lo pregunta, aprenderme el verso no me resultó difícil, pero yo como tengo sobre todo mi problema es porque soy andaluza y entonces yo realmente nunca había trabajado en castellano, todos los papeles que me habían ofrecido hasta ahora podía utilizar mi acento andaluz. Y me tuve que currar, tuve que ir a la foniatra y trabajarme mucho el acento. Yo iba a clase con la profesora y me pasaba todo el texto en verso con ella en castellano y al terminar me decía, ¿qué tal lo he hecho? Me salía el andaluz. Y en el rodaje igual, yo decía mi verso en castellano perfectamente y al terminar volvía a hablar andaluz. Pero que ha sido una cosa que antes había muchas dificultades con eso de ser andaluz, ya eso se va limando, ¿no? Ya puede uno utilizar el acento tan bonito como el que tenemos. Hombre, y además yo abogo por ello. A mí en Inglaterra tienen el problema que te exigen el RP, que es como el acento británico que habla la reina, y casi todo el mundo tiene que saber hablar con el acento. Y yo en este país ahora estoy muy contenta porque se está dando oportunidad a gente que tiene otros acentos y que en una misma película cada uno hable con el suyo propio. O sea, no es una exigencia que todos hablen castellano y a mí eso me parece maravilloso. Vale. El andaluz, como indicamos en el título de la conferencia, puede entenderse como un dialecto del español, tal como lo concebía Manuel Alvar, pese a su extraordinaria heterogeneidad, polimorfismo y hasta, si me apuran, pluricentrismo entre la variante occidental y la oriental. La primera, innovadora, y la segunda, convergente en cierta forma con el español común,
el extremeño, el murciano, el manchego. A mi juicio, la razón de esto no es que el andaluz sea una variante pintoresca y variopinta del castellano, reservada a estratos bajos o vulgares de la sociedad, sino que los hablantes andaluces, seguramente desde sus inicios, han logrado acercarse a la norma ejemplar del español, niveladora o neutralizadora, relativamente homogénea, que en situaciones diafásicamente marcadas, es decir, de la situación, marcadas formalmente, les permite mitigar sus rasgos más acusados, descartando vulgarismos, nivelando el léxico, distinguiendo S y Z, por ejemplo, seseo y ceceo, según lo que constatan las últimas encuestas, están retrocediendo entre los más jóvenes, sin perder, sin embargo, absolutamente el contacto con los rasgos más caracterizadores de su variedad regional. La S no alveolar, es decir, no la S castellana, la aspiración u omisión de la S implosiva, es decir, de final de sílaba o también de final de palabra, y la aspiración de la J castellana. Esta, por así decir, flexibilidad, gradualidad, versatilidad, propia de los hablantes instruidos o de nivel medio, ya quedaron atrás, por fortuna, los años del masivo analfabetismo, define, en mi opinión, la esencia del dialecto como el de una variedad oral, de una lengua de cultura como el español. Esto es, mi concepción del dialecto es más sociolingüística que estrictamente lingüística, ya que su heterogeneidad invitaría más bien a denominarlas habla, modalidades o variedades andaluzas. En la enseñanza, la cuestión no es si los jóvenes andaluces puedan sufrir un supuesto prejuicio o complejo de inferioridad que les hace cometer deslealtades lingüísticas, sino por qué estudian o leen tan poco, y no creo que sea por el dialecto. Pero eso es harina de otro costal. Perdón. Vamos a pasar a ver algo sobre la historia del andaluz. Tengo que decir que, bueno, las apreciaciones que voy a hacer, bueno, son totalmente personales. Es cierto que, bueno, quizás pueden estar emparentados con unos tópicos, ¿no?, sobre la posible conexión entre el dialecto o la pronunciación andaluza y algo de la pronunciación, por ejemplo, mozárabe o árabe. Es cierto que hay muchísimas características del dialecto que no se pueden relacionar, ni mucho menos con el árabe ni con el mozárabe, pero sin embargo hay otras que pueden estar abiertas a la reconsideración, a la consideración. Es cierto que la pronunciación, bueno, mozárabe en algunos casos se distancia muchísimo, por lo menos lo que tenemos constancia de la pronunciación morisca, pero hay otros aspectos que pueden ser explicados de otra manera y creo que no se pueden asumir de forma tan categórica algunas de las teorías lingüísticas que hoy en día se están manejando, que pueden ser igual de tópicas que bueno, ya saben ustedes que Blas Infante, por ejemplo, hablaba de una Andalucía eterna, Tartesos, y después, bueno, pues se basó también en cierta forma en la conexión entre el mundo árabe y también, bueno, el bilingüismo, ¿no?, que hubo en Al-Ándalus. Entonces quisiera primero aclarar que, bueno, antes de entrar a debatir, hay una serie de conceptos lingüísticos que tenemos que tener claros, ¿no? Una cosa, por ejemplo, es el sustrato lingüístico, que es la influencia de tipo léxico, generalmente, pero también fonético, puede serlo, que ejerce una lengua indígena sobre la lengua de los conquistadores. Después está el superestrato, que es proceso inverso, que es el influjo de la lengua dominante sobre la dominada, y el astrato, que se produce en situaciones de bilingüismo, cuando dos lenguas conviven en un territorio y se influyen mutuamente. Ahora bien, también se puede dar el caso de que se creen nuevas lenguas o variantes innovadoras, como sucede en lo que se denomina la coineización, que es una mezcla que se produce dialectal, conducente a una simplificación y nivelación posteriores de variantes lingüísticas. Este proceso puede darse ya en una región o por causa de inmigración masiva. Y entonces, bueno, esto es más o menos lo que ocurrió en Andalucía después de la Reconquista. En cambio, la criollización es la creación de una lengua criolla, resultado de la mezcla de dos lenguas, cuyos hablantes en principio no podían entenderse entre sí, como ocurría con el romance y el árabe en Al-Ándalus. Y por último, la poligénesis, que es atribuir a los fenómenos lingüísticos múltiples causas u orígenes diversos. Estos términos pueden servirnos para explicar parte de lo que
pasó en Andalucía a partir del siglo XIII. Se lleva tiempo desmintiendo lo que se llama el tópico o estereotipo árabe, pese a que desde antiguo se tachaba al andaluz de morisco, como lo hace el converso Gonzalo García de Santa María, de la corte de Fernando de Aragón, aunque este se refería posiblemente más bien al léxico que a la pronunciación. Tanto con anterioridad como con posterioridad a la reconquista de la Andalucía occidental, en el siglo XIII, se elimina cualquier atisbo de subsistencia de la aljamía andalusí o mozárabe en la que se inscribieron las archas. Esos venerables textos no revelan ningún rasgo asociable al andaluz. Por ejemplo, conservan, como más tarde los moriscos, la S transcrita como palatal o shin, pero tienen yeísmo, lo cual es lógico si se piensa que se trata de composiciones poéticas y no de transcripciones dialectales, me refiero a las archas. La hipótesis que el puro sentido común nos pone ante los ojos es que una situación de abstrato entre romance árabe en el andaluz dio lugar a una lengua mixta, a la que podemos llamar romance andalusí o mozárabe, en la que debieron gestarse o pudieron gestarse algunos, no todos, algunos, parte de los cambios fonéticos e innovaciones léxicas que después, por supuesto, se difundieron de forma profusa por toda la región andaluza y algunos rasgos, como todos sabéis, se transportaron a América. Que son perceptibles esos rasgos en la historia del andaluz. Esta posibilidad o esta hipótesis está descartada actualmente por la doctrina filológica, aduciendo dos motivos. Primero, la aljamía, es decir, la lengua, esta supuesta lengua híbrida, mezcla dialectal, desapareció por razones políticas. Y segundo, no hay pruebas documentales antiguas de esa mezcla de rasgos, ni siquiera de pervivencia del romance andalusí, antes de la conquista ni después. Aunque nadie pone en duda la existencia de una mozarabía toledana, que en sus textos evidencia rasgos comunes con el andaluz, como el yeísmo y la confusión de las líquidas, es decir, de la L y de la R. La segunda razón encuentra fácil réplica en el hecho de que los rasgos fonéticos andaluces tienen un origen diastrático vulgar u oral, y se van consolidando, como indica la sociolingüística, de abajo a arriba. Es decir, acaban siendo aceptados por las clases cultas, por lo que no surgen, no afloran a la escritura hasta tardíamente. A esta dirección de los cambios apuntan los folcloristas andaluces del siglo XIX y a ese proceso lo llamaba Menéndez Pidal estado latente, o lo juzgaba Lapesa, Rafael Lapesa, en referencia al ceseo y el ceceo, decía que podría haber estado incubado seguramente durante siglos. Por cierto, también se emplea en literatura para explicar la continuidad de la tradición épica y el aparente hiato que hay entre los cantares de gesta y los romances. A nivel académico, es deseable y conveniente basar las explicaciones en documentaciones positivas. Y esto es lo que hacemos en las clases, hablar de documentaciones. Pero la investigación en gramática histórica no debería fundarse exclusivamente en documentaciones. Si así fuese, concluiríamos que el romance de las glosas emilianense habría tardado 2 siglos en gestarse con respecto al francés de los juramentos de Estrasburgo. Las glosas más o menos del siglo XI y los juramentos de Estrasburgo son del siglo IX, que es el primer texto conocido de la lengua francesa. Si fuera solo por las documentaciones, pues creeríamos que el francés es 2 siglos anterior a un romance hispánico, que es una especie de navarro aragonés. Entonces esto es una tesis totalmente absurda. Todo no se puede basar en el documento. La primera razón que suprime toda posibilidad de supervivencia al romance andalusí es que la intolerancia religiosa del siglo XII, esto es los almorávides, barrió totalmente a los mozárabes de Andalucía, fueron exterminados, se dice, y que tras la conquista cristiana, los moriscos, refugiados en el campo, acabaron siendo expulsados por las revueltas de 1264. La mayoría se refugió en Granada. Por tanto, la presencia mudéjar estaría muy disminuida cuando tiene lugar la repoblación del Valle del Guadalquivir en la segunda mitad del siglo XIII. Y si hubo algún tipo de romance mozárabe, este no tendría suficiente peso. En este escenario, llamémoslo así, apocalíptico e incomprensible, desde supuestos puramente económicos, pues no tiene sentido prescindir de pobladores en un territorio con carencia de población, fuesen moriscos o no, y sé perfectamente que los historiadores actuales afirman esto. Se produciría el surgimiento paulatino de las hablas andaluzas
en el interior del castellano y en boca de hablantes románicos, que sumarían más de la mitad de la población. Con independencia del factor demográfico, que es relevante, la teoría lingüística que trata de explicar el origen del andaluz como fruto de un fenómeno de coineización, es decir, en sí misma, es decir, que una mezcla de dialectos de gente que proviene del norte y se ponen aquí de acuerdo para hablar de una manera. Esa teoría es, a mi juicio, difícil de aceptar por su carácter circular. Es decir, como el andaluz implica una simplificación de rasgos y la coineización es sinónimo de simplificación, el andaluz es, por tanto, un fruto de esa coineización. Así se procura establecer que fueron los nuevos pobladores procedentes de Castilla, León, Toledo, Extremadura y otras partes de la península los que escogieron, por ejemplo, la aspiración de la S implosiva o la pronunciación predorsal, es decir, la S dental de Sevilla, como rasgos niveladores, porque se los escucharon a otros o porque los traían ya en su dialecto, de lo que no existe, que yo sepa, prueba documental de ninguna clase. No, por supuesto, porque se encontrasen estos rasgos en el romance perdido del andaluz o porque se topasen con un sustrato arábigo andaluz. Además, la hipótesis de la coinización de la segunda mitad del siglo XIII no solo es insostenible por este motivo, sino también por el hecho demográfico del descenso de población como consecuencia de la epidemia de peste de 1348 en la mitad del siglo XIV. Ahora bien, con motivo de la reconquista del reino nazarí de Granada durante el siglo XV, final del siglo XV, se produjo otra reunión de nuevos pobladores de orígenes diversos, sobre todo de la propia Andalucía, que pudo dar pie a una nueva coinización andaluza basada en rasgos ya evolucionados del castellano andaluz. Esta segunda parece haber sido más efectiva y haber dado lugar al origen del andaluz durante el siglo XV, que se difundió al Nuevo Mundo cuando Sevilla se constituyó en emporio del comercio de Indias. La aspiración de la S, por ejemplo, se empieza a documentar a partir de finales del siglo XV. A esta cronología se adhieren investigadores de la talla de La Pesa, Catalán, Menéndez Pidal. Amado Alonso, sin embargo, la retrasaba a la mitad del siglo XVI, Mondéjar mucho más, al siglo XVIII. En cambio, otros como Frago, Tuten o Koffel anticipan al siglo XIII o al XIV la aparición documental de algunos rasgos, en particular el ceceo y el seseo. El canciller López de Ayala menciona, por ejemplo, el caso, el ceceo del rey don Pedro el Cruel, que es del siglo XIV. Tuten se refiere a la neutralización del laísmo y del loísmo que traerían los repobladores del norte y a la conservación del leísmo de personas, aunque no existe documentación de estas confusiones pronominales antes del siglo XIV, ni tampoco la conservación del sistema casual pronominal supone necesariamente una simplificación, como defiende la teoría de la coinización. Volviendo a esta teoría, es cierto que en el andaluz hay rasgos del antiguo castellano, como la arcaica aspiración de las palabras con F, la neutralización de la R y la L, la caída de la D intervocálica, la lenición consonántica en final de palabra, pero no está claro de dónde procede la aspiración de la S o el yeísmo, es decir, la neutralización de los fonemas L y Y, que se daba con fuerza, repito, entre mozárabes y moriscos. Algunos rasgos de pronunciación andaluza pueden hallarse repartidos por la geografía española en zonas septentrionales, como la aspiración de la S en puntos al sur de Salamanca, La Rioja, Extremadura, La Mancha, o la relajación de la articulación velar de la J en Extremadura, también en La Mancha, pero ni mucho menos con la incidencia andaluza, claro está. Y no hay más que ver un mapa para darse cuenta de que la S alveolar, es decir, la S castellana, está presente al norte y al este de la región, en la frontera con las zonas de donde se supone que venían estos repobladores con la S dental y aspiración implusiva. En esas zonas no queda vestigio de la aspiración de la S implosiva ni de la aspiración de la J velar. Para esto se recurre al manido expediente del andaluz arcaizante o conservador, pero no era innovador el andaluz, de rasgos castellanos que se perdieron en casi todas partes menos aquí. La S dental, transcrita como sin, aparece en botánicos sevillanos desde antiguo. Además, en la zona limítrofe con La Mancha,
o Extremadura, de donde podían proceder o se supone que venían los repobladores, se da justamente distinción de S y Z, sin ceseo ni ceseo. De todas formas, en estos fenómenos coincidentes entre las hablas meridionales y las septentrionales, bueno, del centro de la península, puede haber obrado la poligénesis, porque los sistemas fonológicos no presentan la complejidad del léxico o de la sintaxis de una lengua. De ahí que las combinaciones y posibilidades sean menores y puedan darse coincidencias casuales. Inclusive un fenómeno como la aspiración septentrional puede partir de un proceso de velarización de la S que deviene en aspirada en forma semejante a la evolución que lleva del fonema she en castellano medieval durante el siglo de oro, originó el fonema de la J velar. En suma, la clase fonológica de las fricativas del andaluz, dentales o velares, puede aspirarse salvo la palatal y. No obstante, el factor que nadie explica consistentemente, ni siquiera los de la coenización, es la presencia de la proyección vocálica en el andaluz oriental. La Andalucía de la E, hospité, medievé, como la llamó Dámaso Alonso. Este fenómeno de metafonía vocálica, que va unido al alargamiento y la aspiración, es parecido al que se daba en árabe andalusí, la imela. Y además, esa imela era propia del reino de Granada, donde se convertía la A alargada del árabe clásico en E o I. Y así tenemos, por ejemplo, arquirá, da arquiré, alquiler. La doctrina filológica actual desatiende extrañamente este hecho y se remonta a explicaciones raras como que, bueno, el sistema latino de vocales largas y breves y la armonía vocálica del turco, que sí que es cierto que se parece, pero bueno, hay una lejanía evidente geográfica. Los cambios fonéticos que se asentaron en la Baja Edad Media, por ejemplo, el estigmatizado ceceo, venían marcados desde su inicio por un sesgo diastrático que los asociaba al habla de gitanos o negros en Cervantes, ni nos quema el sol, de la comedia de Pedro de Malas, y lo mismo en Calderón. Sin embargo, el término cecear o ceceoso era polisémico y podía significar en sus orígenes balbucir, podía revelar la pronunciación predorsal de la S, es decir, la S dental, que esto es a lo que apunta la pesa, o incluso denominar el bisbiseo para llamar a alguien, cc, ¿no? Algunos lingüistas, como Correa, ponderaban el gracioso cecear de las damas sevillanas, el regionalismo, que se desató durante el siglo XIX y se reflejó en la novelística de Fernán Caballero o Juan Valera. Empezó a ver con ojos más amables los rasgos dialectales andaluces, aunque caía en el tópico humorístico costumbrista. Otros novelistas del XIX también trataron ambientes regionales, como Pereda, Cantabria, Pardo Bazán en Galicia, Blasco Ibáñez, Valencia y el Madrid de Pérez Galdós. Bueno, vamos a pasar un poco a ver algo del presente, ¿no? El andaluz actual es un reflejo del desarrollo social y económico de la región. En Andalucía se ha pasado de una situación generalizada de analfabetismo rural a una sociedad esencialmente urbana o que se guía por modelos urbanos y globalizados. Verdad es que en el plano lingüístico esa globalización ha traído consigo en los últimos decenios un cambio de perspectiva sobre la norma del español, que se nos ha hecho panhispánica o pluricéntrica. Ya no hablamos exclusivamente de la norma monocéntrica del castellano, sino también de otras normas hispanoamericanas en las que el andaluz ha desempeñado un papel crucial que ya nadie discute. Así pues, el andaluz no solo es valorado por su pronunciación, que es la base de la pronunciación hispanoamericana. Ahora bien, el andaluz, es lo que hablan en Hispanoamérica, no es andaluz. Que hay rasgos comunes con el andaluz no significa que sea andaluz lo que se habla en Hispanoamérica, sino también por la expresividad o gracejo de su léxico. Sin embargo, la norma hispanoamericana tiene el ceseo por prestigioso o admite construcciones del tipo ¿cuántos habemos?, que en cambio en Andalucía se pueden estar consideradas marcadas, ¿no?, dialectalmente. Ahora bien, no pocos andaluces siguen creyendo que hablan mal o de forma incorrecta de acuerdo con un modelo lingüístico castellano. Esto es el famoso complejo de inferioridad. El modelo de corrección, creo que algún ponente anterior lo ha dicho ya, es relativo a la situación formal o informal,
o al hablante, aunque el andaluz es más aceptable según un cierto paradigma rígido en contextos informales que en contextos formales, donde se dan variedades débiles. Sin embargo, el uso de la variedad andaluza no necesariamente debe estar sometido a la coyuntura tal o cual. Entre los hablantes andaluces se puede hallar también una variedad estándar, en la que se debilitan las variantes más marcadas del dialecto, que no tiene por qué tildarse de andaluz fisno. Esa variedad estándar elimina los rasgos dialectales fuertes, los menos prestigiosos a nivel diastrático y los más informales a nivel diafásico. La pronunciación marcada de la S es un rasgo peyorativo para algunos andaluces que acusan a los suyos de deslealtad lingüística cuando los oyen pronunciar la S alveolar a la castellana. Aquí contrasta nuevamente Sevilla y Madrid, las dos variedades de pronunciación más acusadas del español peninsular. El acento puede impostarse por razones muy variadas en situaciones formales. Por ejemplo, yo ahora, ¿no?, que hablo, estoy leyendo lentamente, entonces a veces mi acento es más cuidado. Bueno, en situaciones formales o cuando la persona alcanza un superior estatus. La relación entre la consideración y el formalismo de la dicción de los personajes de elevada extracción social desemboca en esas acusaciones de deslealtad. No cabe duda de que el hablante andaluz puede expresarse legítima y libremente de acuerdo con un modelo castellano, aunque no necesita renunciar, por razones artificiosas, a su propia norma ejemplar y dialectal. Por otra parte, es incontestable que los tres componentes variacionales actúan en situaciones diafásicas, emotivas, para agudizar los rasgos diatópicos en consonancia con los diastráticos, estableciéndose así, por ello, lo que se denomina un continuo de andalucidad, en el que contrasta las variantes prestigiosas con las más vulgares. Bueno, voy a avanzar un poco porque veo que se me va a acabar el tiempo y no termino. Bueno, esto es una diapositiva. Bueno, aquí bueno, entra un poco a hablar también del léxico, ¿no?, que es muy interesante. Son vulgarismos panhispánicos, expresiones que te comen las palabras fonofagia, del tipo topaná, aunque se ven con más frecuencia tal vez en Andalucía por la pérdida consabida de las vocales intervocálicas y las finales de palabra, o por la tendencia general a la sílaba abierta o no trabada. Se observa en el cartel del anuncio, donde una construcción pseudo final adopta forma de contraste comparativo. Estas pérdidas o apócopes no son irreversibles. El castellano vivió un periodo de intensa apócope entre los siglos XI y XIII que se restauró a partir del reinado de Alfonso X, lo que sirvió para establecer una norma culta del castellano medieval. El léxico andaluz presenta, por razones históricas de abstrato, incluso de posible criollización, préstamos mozárabes y árabes mejor conservados que el resto de dialectos del español. Habichuela, aljofifa, alucema. Fueron los mozárabes los que incorporaron estos arabismos al léxico general del castellano. Por razón de la reconquista y de los nuevos pobladores, también se halla el leonesismo como esmorecío, es decir, aterido, tembloroso, emocionado, con mayor presencia en la zona occidental, y aragonesismos como farfolla, hojarasca, o catalanismos como flama, reverberación, con más presencia en la zona oriental. Tampoco es despreciable el léxico gitano, con ejemplos como postín, mangar, currar, camelar, parné, etc. Algunos de los andalucismos más frecuentes han salido bueno, lo hemos visto en los anuncios del principio. No todos consisten en un desgaste fonético, sino porque, bueno, a veces el desgaste fonético simplemente es fruto de un vulgarismo, sino que deberían vincularse a algún tipo de manifestación cultural como la gastronomía o las fiestas populares. Entonces, cuando hablamos de un término relacionado con algo, digamos, de la cultura andaluza, entonces no tenemos ninguna duda en situarlo como un andalucismo. Es saborío, jartible, pringá, costalero, capillita, tapa, bulla, juerga, pechá. Bueno, vamos a ver un poco esto. Los intentos de estandarización escrita del andaluz, como el último aparecido de El Principito en andaluz, adolecen de una hipercaracterización en los hechos diferenciales. Esto es, el andaluz que se transmite no es el estándar o neutro, sino el de un nivel social bajo, o como os ha dicho, el modelo gueto,
con ceceo, confusión de líquida, R y L, aspiración de la F inicial, y vulgarismos crasos como acín, ¿no? Bueno, es que no se ve, ¿no? Pero bueno, cogí y le enseñé mi obra maestra a las personas mayores y les pregunté si les daba susto mi dibujo, ¿no? Que es la última frase. Estos intentos están marcados por una ideología nacionalista de la opresión del castellano sobre el andaluz y de reivindicación de las clases más populares, a pesar de que cada vez más se esté superando el estereotipo ese de la gracia y del cateto. Bueno, aquí vemos también en el paisaje lingüístico, ven cómo, bueno, esto está en Chipiona, en Chipiona, Cádiz. Lo nuestro fue más corto que un fandango. Bueno, aquí tiene uno de estos intentos, ¿no? de representar la S aspirada. Y además encima con geminación, ¿no? O sea que la aspiración va acompañada de la geminación de la consonante nuestro, ¿no? Tiene 2 T, nuestro. Fue más corto que un fandango. Bueno, estos son los intentos de trasladar la ortografía a la transcripción del andaluz. Pero bueno, la gente no se complica tanto la vida. Y en Gine, en Sevilla, tiene aquí pintadas follones en la casa, con un yeísmo, ¿no? ortográfico, y también omisión de la S final, y uno que, bueno, esto de los que fuman, júmate otro, Antonio, júmate, ¿no? Con aspiración de la F. En fin. Bueno. Voy concluyendo ya. Es absolutamente imposible determinar a ciencia cierta cómo era la pronunciación medieval y más la dialectal, que no presenta muchas muestras escritas por su misma naturaleza oral. Nos movemos, pues, en un terreno de conjeturas más o menos verosímiles, pues a tenor de la documentación existente, algunos rasgos del andaluz pueden reconocerse a partir del último cuarto del siglo XIV, aunque cabe suponerle un periodo de latencia que incluso podría remontarse, en mi opinión, razonablemente, aunque no tengamos pruebas o no tengamos muchas pruebas materiales, a un romance hablado en al andaluz que habría seguido existiendo con carácter previo y con posterioridad a la conquista del siglo XIII. En la actualidad, el léxico andaluz, registrado en el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía, el ALEA, maravillosa obra monumental, ¿no?, se está perdiendo a marchas forzadas como consecuencia de la globalización, la urbanización, la influencia cultural foránea del inglés, etc. Esa convergencia niveladora hacia la estandarización produce el olvido de más del 50% de términos de la LEA, que reflejaba entonces usos y costumbres de una sociedad rural. Además de esto, se observa cada vez más que la distinción SZ va ganando terreno entre los jóvenes y que el ceceo está disminuyendo. El andaluz, no lo olvidemos, siempre se ha escrito o transcrito, más bien por dialectólogos o gramáticos, también por literatos, en sus estudios fonéticos, sintácticos o léxicos. Por tanto, no sería ninguna novedad acabar escribiendo con cortesía andaluza y dentro de un estándar de norma culta, pese a que es una noción polémica esta de la norma culta, en línea con lo que Coserio llamó dialecto terciario, limitándonos a la aspiración de la S implosiva y de la J velar. Espero que les haya gustado, aunque mi corto entendimiento no da para más. Gracias. Bueno, pues espero haberme atenido al tiempo. Sí. Yo quería preguntar, aprovechando que tenemos un filólogo de Huelva, yo que paro de vez en cuando por allí, has aludido también antes a la influencia durante la Reconquista de diferentes pueblos de España, en diferentes zonas, leoneses y gallegos, por ejemplo, en la Sierra de Huelva. Pero a mí me sorprende mucho que a fecha de hoy, la manera de dirigirse la gente en la calle cuando te dicen madre o padre,
No sé si las has escuchado alguna vez. Mm. Incluso no habiendo conexión de conocimiento fraternal ninguno, un extraño. Ay, madre, ¿tienes hora? Y ese madre, ese padre, no acierto yo a ver que venga de Galicia, de León. Si tú sabes de dónde puede proceder eso. Bueno, puede ser de comadre, ¿no? Compadre. Un trato así más bien como los tratos así de parentesco se utilizaban también para el trato, digamos, cariñoso, afectivo. Es una... Bueno, me ha venido a la mente ahora el niño, ¿no?, del Lazarillo, cuando hablaba con el ciego le llamaba tío, ¿no? Y no era tío suyo, ¿no? Entonces ese tipo de términos son, digamos, afectivos, pero quizás, claro, pues de una cultura más rural, ¿no?, más antigua, más de los lazos estos afectivos que se creaban entre los vecinos, la gente del pueblo. Entonces sí, bueno, pues es un trato que se puede... No, yo no situaría eso, no relacionaría con unos... Es que no sabemos tampoco hasta cierto punto qué clase de influencia tienen los repobladores, ¿no? Hay zonas, es verdad, hay bastiones de conservación de la Ellie en Huelva y en el sur de Badajoz. Claro, por eso sorprende muchísimo. Bueno, vamos a ver. Sí, bueno, el yeísmo se extiende, ¿no?, por toda ahora mismo, pues la pronunciación estándar del castellano, realmente el yeísmo. Ya nadie pronuncia, muy poca gente pronuncia la Ellie, y hay zonas ahí de mantenimiento de esa pronunciación, y es posible, ¿no?, que ahí sí se refleje pues que provengan del norte y que se haya mantenido por tradición, generalmente más en las mujeres que en los hombres, ¿eh? El mantenimiento de la Ellie es más propio de la mujer. La mujer en general, y esto está muy estudiado también en estudios, o sea, se ha hecho, por ejemplo, investigaciones sobre, bueno, intervenciones en los programas televisivos, de Juan y Medio, ¿no?, cómo hablan las mujeres y cómo hablan los hombres, y las mujeres cuidan más su acento, su pronunciación. Por ejemplo, las H, esas no la utilizan tanto. Algunas que son, en este caso, que pronuncian la Ellie, no aspiran tanto la S, en fin, que cuidan más la dicción, la pronunciación en general, ¿eh? Eso también es un dato que se ha puesto de relieve en los estudios que se ha hecho sobre dialectología andaluza. A lo mejor se me ocurre pensar que la mujer está más apegada a la tradición. Hablo de esa mujer de una cierta edad, ¿no? Sí. No está más apegada a la tradición que el hombre, que tiene posibilidad de hablar con otros hombres, de otros niveles, ¿no? Sí. Bueno, no me gustaría entrar en este tema porque bueno, se puede malinterpretar. Es verdad que la adicción normalmente, digamos, el decoro, la imagen social puede preocupar en un momento determinado más, en ese caso. Pero bueno, eso quizás venga también pura y simplemente por una cultura específica. Estamos hablando de personas que tienen otra formación, otra instrucción, y claro, pues eso les influye. Sí. Sí, preguntar una cosa que sorprende mucho, ¿no?, cuando hablamos, es porque, y eso lo he escuchado yo en los canarios, ¿no?, ¿por qué estamos tuteando a las personas y luego le decimos ustedes? No sé si sabe lo que quiero decir. Sí. Y es curioso porque ponemos un plural donde no se debe, ¿no? ¿Cómo estáis? No sé qué. Bueno, y ustedes, y lo estás tuteando todo el tiempo. ¿Eso por qué? Y después, ya aprovecho el turno, que me explique la diferencia que siempre me ha llamado la atención de las S, no las entiendo. Silábica, aspirada, y porque en la zona de Jaén, que yo voy mucho, hacen tanto con la J, jamón. En fin, yo esas dos preguntas sí estarán mal. Bueno, lo de ustedes, ¿no? Eso es un pronombre que se emplea con más frecuencia en la Andalucía occidental, y los canarios también, frente a la Andalucía oriental. La Andalucía oriental en general tiene más relación con el castellano del norte.
en general. Dicen vosotros, no. Ustedes, eso es. Aunque, exactamente. Bueno, en vez de, es que lo que se hace es que se sustituye vosotros. Vosotros no se usa. Y tampoco se usa el posesivo, vuestro. Se dice la casa de ustedes. No se dice vuestra casa. Entonces, claro, eso es una tendencia importante, una de las tendencias más importantes de la sintaxis, de la gramática del andaluz. Porque, bueno, otras cosas del andaluz a nivel gramatical, salvo lo que es, digamos, el uso de los pronombres correctamente, del lo, del la, del le, que sin embargo en otras zonas del norte pues se produce laísmo, loísmo, aquí no, eso se mantiene aquí bien. Y esto es una de las cosas que verdaderamente pues invalidan en cierta forma la teoría que hemos estado comentando antes. Bueno, como toda esa gente que viene del norte y que se supone que traen un laísmo y un loísmo, y aquí eso no agarra, no arraiga. Entonces hay cosas ahí que se pueden poner en duda. Bueno, la lingüística, pues bueno, la historia de la lengua ha dicho no, el laísmo del siglo XIV, bueno, vale. Entonces se puede más o menos explicar, pero bueno. Y luego otra cosa que usted me preguntaba era sobre la S. Bueno, la S, verá, la S es un tema complejísimo porque en el norte de Andalucía, en muchas zonas del norte, de las provincias, de Huelva, de Córdoba, se utiliza una S castellana y en Jaén también. Entonces la S después nos encontramos, son distintas capas, hay una S castellana en el norte, en el límite geográfico, hay otra S coronal, que es la de Córdoba, perdón, hay una S de Córdoba, y hay otra S que es la S andaluza, la S sevillana, vamos. Entonces, esos son los tres tipos de S que hay. Sí, pero lo que quiero decirle es que la S, esa S, es a principio de sílaba. Por ejemplo, salida. La salida. Esa S apoyando la lengua en los dientes es una S que se llama predorsal, una S dental. Esa S es un misterio de dónde viene. Porque la S castellana no es así. Y verdaderamente, bueno, algunos hablan de que sí, que se produjo una confluencia, de que todo lo que es el reajuste de la sibilante, pero realmente, bueno, ¿de dónde viene la S esa? Lo de la J, la J es un tema más complejo todavía, porque la J, la velar, porque nosotros no pronunciamos la J, nosotros hacemos una aspiración ahí. Esa J es fruto de un proceso de cambio de la pronunciación de la Edad Media al Renacimiento, Siglo de Oro. Entonces, había una serie de fonemas, de sonidos en el castellano medieval que dejan de pronunciarse de esa manera y se produce lo que es digamos, se retranquea el punto de articulación hacia la zona del velo del paladar, que está justamente detrás del paladar duro, es decir, lo que llamamos el cielo de la boca. Entonces, por ejemplo, usted sabe que el verbo decir, por ejemplo, el verbo decir en la Edad Media se decía dicho, ¿no? Dicho, me dicho, o díxome. Y ese dicho, ese sonido, se acabó pronunciando como J, dijo. Y ese cambio ocurre, en principio, durante el siglo XVI, que sepamos, XVI, poco 17, pero claro, estamos hablando de cosas, y esto creo que lo he comentado yo antes, que es muy difícil determinar a ciencia cierta, con evidencia científica, digámoslo así, porque no tenemos ninguna grabación del siglo XIV, ni del siglo XV, ni del siglo XVI. Lo que nos podemos imaginar, a partir de las confusiones, lo que escribe la gente se confunde la C con la Z con la S. Bien, hay confusiones, en este caso era la C con cedilla. Bueno, pues a partir de ahí sí podemos ver que efectivamente, bueno, pues este escriba o este copista se confunde la S con la C, con lo cual es muy probable que esté reflejando un caso de ceseo o de ceceo. Pero claro, es que el ceseo y el ceceo, como ya decía La Pesa, que es uno de los grandes historiadores de la lengua del siglo XX, decía, bueno, esto vale muy bien, pero esto es posible que cuando ya un fenómeno emerge
en la superficie, que es en el escrito, es que esto es un proceso que se ha estado acumulando durante el tiempo y no sabemos concretar exactamente desde cuándo viene, de cuándo puede venir. Entonces, a lo que usted apunta de la J, por ejemplo, es verdad que en la zona de Jaén se pronuncia a la castellana y también hay pronunciaciones de la S alveolar, es decir, de la S a la castellana. Por tanto, bueno, pues ahí son zonas que incluso también distinguen la S de la Z, no tienen ni ceseo ni ceceo. Entonces, bueno, pues están como en la frontera, aunque pertenecen administrativamente a Andalucía, pero realmente no son zonas dialectales del andaluz. O no se da un andaluz como o semejante al de otras zonas, sobre todo la zona occidental, Cádiz, Sevilla, Huelva o la zona oriental. Entonces, claro, ahí no le afecta esos rasgos que además están muy extendidos, porque lo que usted comenta es de lo que es más extendido. Lo que está más extendido efectivamente es la aspiración de la J, junto con otras aspiraciones que hay en el andaluz, y eso casi se podría hablar de una clase fonológica, es decir, que la F se aspira, la S se aspira, la J se aspira, entonces incluso la S se aspira también con el jejeo, ¿no?, que ya es un rasgo más vulgar. Entonces, pero sobre todo hay un hecho fundamental que es la aspiración de la S implosiva y también la aspiración de la J. Esos dos rasgos, pese a que el andaluz es muy variado, muy diverso, muy cambiante, muy heterogéneo, la gente a veces habla pronunciando la S, otras veces no, unas veces incluso hay zonas donde combina el ceseo y el ceceo. Hay muchísima variedad, es un dialecto muy rico, incluso ya les he dicho que no es fácil, ¿no?, determinar exactamente cuáles son las características comunes, pero esas dos particularmente son las más extendidas, es decir, la aspiración y la pronunciación relajada de la J, eso está extendido por toda la región, y esos son los dos rasgos más comunes que hay. Después, bueno, podemos hablar efectivamente de que el ceseo tiene una zona muy extensa, el ceceo también, pero el ceseo y el ceceo ya les digo que la cosa, ahora mismo muchos chavales están distinguiendo, aunque en un contexto, digamos, de bueno académico, a lo mejor en su casa no, pero eso está cambiando. José Luis Montiel, no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para él. Conchi Renedo, delegada de Presidencia, Turismo del Ayuntamiento de Coria del Río.